¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios. Vamos a conversar con Manuel Flores, presidente de la Asociación Salvadoreña de la Amistad de la República de China y miembro del Consejo Nacional del FMLN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Saludarlo a usted que nos sintoniza a esta hora. Y aquí estamos para conversar contigo. Muy bien, varios temas que vamos a abordar esta noche y vamos a comenzar quizá con lo más reciente, esto de los cambios en la relación diplomática que comienza entre Honduras y China. Sí, yo creo que es una cosa importante el hecho de que la presidenta Xiomara Castro haya dado ese paso. Hace años ya Honduras y China habían establecido algún tipo de vínculo comercial. Incluso en la presidencia de Porfirio Lobo se trató de aperturar oficinas de intereses comerciales, pero no se logró. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han mantenido este tipo de conversaciones. La presidenta siempre tuvo en su plan de campaña, digamos, la propuesta de establecer los vínculos y ha cumplido su palabra. Eso es lo importante, cumplió su palabra. Estableció los vínculos diplomáticos con la República Popular China, envió al canciller Reina a establecer pues esa relación y ahora pues ya tenemos al quinto país en la región centroamericana que establece los vínculos con China. Ahora, Honduras ya había tenido relaciones con nunca. China, o esta es la primera ocasión en las que las habilita, porque las tuvo con Taiwán. Sí, se establecen, ¿verdad? Se establecen. Quien las restableció fue Nicaragua, porque Nicaragua las mantuvo del 79 al 90, cuando Violeta Barrios de Chamorro rompió con China y las restableció con Taiwán. Entonces, después que llega Daniel Ortega, las restablece con China. En el caso de Honduras es la primera ocasión. Ahora, esto significa dejar las relaciones con Taiwán, porque así establece el protocolo diplomático. Exactamente, el tratado de 1992, el reconocimiento de la existencia de una sola China y que Taiwán es parte inalienable de su territorio. Eso fue incluso también como el preámbulo de las relaciones de Estados Unidos antes del 92, porque se establecieron en el 79, después del trabajo de Nixon y digamos, Kissinger. En el 79 Jimmy Carter firmó la relación diplomática entre Estados Unidos y China y a partir de ese momento América Latina comenzó un proceso normal de establecimiento. Sin embargo, en los años 70 fue Chile, Salvador Allende, el que estableció las relaciones diplomáticas con China. Cuba lo hizo antes. Y creo que eso es prácticamente el proceso normal, porque recordemos que la República Popular China es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los 5 miembros permanentes, no es cualquier país. Estamos hablando de la potencia económica hoy por hoy, de la segunda potencia militar. Estamos hablando del tercer socio comercial de El Salvador, pues. Estamos hablando del tercer socio comercial de la región centroamericana. Y por supuesto que tratándose de nuestra región, tanto Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, tenemos una historia de más de 150 años de comercio con China. Ahora, en este marco estamos hablando, vi unas publicaciones que decía que habían 600 millones de dólares que debía Honduras a Taiwán, habían buscado algún tipo de acercamiento para pagar esa deuda, pero al parecer no se llegaba a ningún acuerdo y digamos, no tanto políticamente, sino económicamente hablando, había mayor oportunidad de comercio, de desarrollo, de inversión a través de China, lo decían. Tú sabes de que después de una ruptura aparecen una cantidad de opiniones, incluso lo mismo pasó con El Salvador, cuando después Taiwán comenzó a sacar situaciones, sectores antichinos en El Salvador comenzaron a especular situaciones. Sin embargo, el tema de la deuda de Taiwán con Honduras es un tema que ellos van a tener que, digamos, que resolver. Creo que la oportunidad que Honduras ha buscado con China es una oportunidad muy valiente en tema de comercio, en tema, digamos, de exploración de inversiones, en las posibilidades reales de colocar los productos hondureños en China. Recuerda que Honduras es mucho más grande que nosotros, tiene una gran capacidad de producción de banana, de, digamos, cardamomo, producen café, ganado, producen carne, leche. Entonces creo que Honduras tiene una oportunidad grande en materia de comercio
Lógicamente hay una posibilidad para la región en cuanto a Nicaragua, El Salvador y Honduras de explotar el Golfo de Fonseca. Creo que es una oportunidad, ojalá lo piensen bien con la cabeza y no políticamente los tres presidentes de la región. Recordemos que el Golfo de Fonseca fue declarado zona de paz y de convivencia durante los gobiernos anteriores, pues ahora tienen la oportunidad de declarar una zona de desarrollo, pero cuidando el medio ambiente, protegiendo a la gente, llevando inversión sana. Y por supuesto que Honduras tiene salida al Atlántico a través de sus puertos, pero muy poco, ¿verdad?, en el Pacífico, porque recordemos que la misma diferenciación de la salida al mar y de la pertenencia al Convemar tienen que salir pues los barcos hondureños custodiados por Nicaragua y El Salvador. Leía también de algún funcionario hondureño que decía que esta decisión también había sido hablada con funcionarios de Estados Unidos y los aliados en Asia. Debería no ser así, porque cada país tiene su propia soberanía, cada país decide pues el destino de su propio futuro. Y por supuesto que cuando se le consulta a Estados Unidos cualquier situación en la región, estamos hablando un poco de dependencia. Creo que independientemente que Estados Unidos sea nuestro principal socio, tanto de El Salvador, Honduras y de los países de la región, se debe de respetar el principio de independencia, el principio de soberanía, que cada país negocie bajo sus propios intereses. Yo solo recuerdo cuando El Salvador rompió relaciones con Taiwán y estableció con China, hubo una cantidad de señalamientos, que no se consultó, que fue inconstitucional, que se iba hasta a interpelar al presidente y al canciller, cuando el que establece las reglas del juego en materia diplomática es el presidente de la República. Ahora, básicamente a Taiwán solo le van quedando aliados en 13 países en el continente americano como tal. Prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Porque en América Latina solo le queda Guatemala, Belice, Santa Lucía, Paraguay y creo que San Vicente y las Granadinas, ¿verdad? Y en Europa el Vaticano, en África Suazilandia y en el Pacífico australiano creo que le queda, si mal no recuerdo, Nauru, Palaus y un par de países más, ¿verdad? Eso es toda la relación vinculante que tiene. Ahora, ¿esto puede influir también en las decisiones en Naciones Unidas u otros organismos? Lo que sucede es que Taiwán no es parte de Naciones Unidas, ¿verdad? El miembro de Naciones Unidas es China, ¿verdad? Y es parte del Consejo de Seguridad. Correcto. Es el mayor financista de los cascos azules. Y además, el día de ayer, pues salió una noticia que el expresidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, va a realizar una visita privada a China, junto con una comitiva familiar y privada. Creo que lo que se está dando es un movimiento natural, porque hace poco hubieron elecciones en Taiwán y el Kuomintang ganó las elecciones y también los independientes. Entonces el Kuomintang, el partido independentista, perdió las elecciones intermedias, es decir, las elecciones de alcaldías, y se espera que en la próxima elección también pierda la presidencia. Ahora, repito, las intenciones de Taiwán, de Naciones Unidas u otros organismos donde podría obtener mayoría de votos, cada vez es menos. Va a menos. Ahora estamos hablando de 13 países en el mundo. Nada más. Incluso aunque Estados Unidos mantiene vínculos con China, Estados Unidos pues es el protector de Taiwán por sus bases militares, y creo que en esa parte juega un doble rol, una doble moral, podríamos decir así, en materia diplomática. Reconoce a China, ¿verdad? Establecen los vínculos diplomáticos, como lo repito, la firman en el 79, pero mantienen su hegemonía en la región a través del estrecho de Taiwán y China, dándole protección pues a una isla, a una provincia que es parte inalienable de China, reconocida por más de 180 países en el mundo. En Naciones Unidas, Taiwán no tiene una sola voz, ¿verdad? Porque cada país, cuando rompe relaciones, reconoce la existencia de una sola China y que Taiwán es parte inalienable de su territorio. Ahora, el hecho de que a nivel centroamericano todos tengan una relación con China, ¿esto viene a fortalecer o a poner en perspectiva lo que se podría lograr comercialmente si se une como bloque? Definitivamente estamos hablando de que a partir del lanzamiento de la Franja y la Ruta de la Seda hace 10 años, un relanzamiento después de 2140 años, porque la Ruta de la Seda comenzó en la provincia de Xi'an, ¿verdad?, en la ciudad de Shanxi, hacia Eurasia. Entonces el presidente Xi Jinping hace el relanzamiento de la ruta y ahora le pone la franja a través del mar.
Creo que eso llamó hace 10 años a la apertura comercial, a la mejora de puertos, aeropuertos, a la mejora de infraestructura. Más o menos la proyección era de 998 mil millones de dólares y muchos países comenzaron a involucrarse en la franja y la ruta. Por eso se han creado los más grandes centros de trenes del mundo, ¿verdad? Desde China hasta Europa. Se acaba de inaugurar un megatren hacia Rusia. Las rutas internas de China, el tren de Beijing hacia Shanghai, hacia Xi'an, Qingdao, hacia Xiamen. Es decir, estamos hablando de que muchos países como Grecia, como Turquía, países como Irán, ya están siendo parte de este esfuerzo. Entonces, Centroamérica, países como los nuestros, que son muy pequeños, difícilmente compitamos solos. Sin embargo, una unidad centroamericana debe de hacerse sobre la base de los intereses del pueblo, no sobre llenar el bolsillo de los familiares o de los amigos del gobernante. Debe de ser una discusión con los empresarios, una discusión con los microempresarios, ¿verdad? Con las MIPYMES, una discusión con la gente que sabe de negocio, de inversión, del cuidado del medio ambiente, de la protección clara de nuestros productos. Hay que saber negociar y por eso creo que es oportuno hablar en materia de integración centroamericana con una perspectiva futurista, no populista ni política, sino en perspectiva económica, en perspectiva académica, en perspectiva tecnológica, que nos permita como región, así como Europa lo hizo, de saber negociar tratados. Ahora, las relaciones con Centroamérica, más o menos, ¿de qué época se remontan? Con Centroamérica empecemos la primera oficina comercial con Panamá, casi, digamos, simultánea con Dominicana. Lógicamente, Panamá tiene una inversión de más del 35% chino, ¿verdad?, en el canal. Y además, pues, la cantidad de chinos que participaron en la construcción del canal ha determinado que Panamá tenga casi 1 millón de chinos en la población total de Panamá. Actualmente. Y Dominicana, lógicamente, su propia posición geográfica, ¿verdad?, su relación con Haití, que también le ha permitido tener, uno de los principales productores de oro en el mundo. Entonces, el tema de Panamá y el tema de Dominicana, con sus oficinas de intereses, determinó en la región centroamericana una potencialidad de inversión. ¿Quién fue el primer país en establecer la relación diplomática? Costa Rica, ¿verdad? Hace 15 años, con el tiempo de Oscar Arias. Después llegó la presidenta que dijo que iba a revisar las relaciones diplomáticas y al final inauguró hasta el estadio. Entonces creo que ese tipo de cosas determinó que los siguientes países en establecer vínculos diplomáticos pues fuera El Salvador, después Panamá, Dominicana y ahora Nicaragua y ahora Honduras. Solo queda Panamá y Belice y es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo porque normalmente también Guatemala ha tenido una relación, digamos, comercial con China bastante grande. Digamos, hay que esperar las propuestas de los candidatos presidenciales que ya se aproximan las elecciones en Guatemala y cuál va a ser la lógica de Estados Unidos, porque incluso el embajador de Estados Unidos en Honduras manifestó que no iban a emitir opinión respecto a la decisión que Honduras tomara con respecto a China, y eso así debe de ser, pues. Nosotros no metemos manos como El Salvador o como región lo que Estados Unidos hace en sus relaciones diplomáticas. Es un asunto de cada país. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Esta noche nos acompaña en los estudios Manuel Flores, presidente de la Asociación Salvadoreña de la Amistad con la República de China y miembro del Consejo Nacional del FMLN. Manuel, le escuchamos hace algunas semanas o quizá ya algunos meses externar opinión de que le gustaría a usted participar en la contienda electoral y buscar, si es posible, la candidatura presidencial. ¿Es así? Claro, y lo manifesté hace años porque es un derecho constitucional de cada ciudadano salvadoreño aspirar, ¿verdad? Aquí el país no tiene dueño, no tiene alguien, esta me pertenece, son las escrituras del país, son mías, no. Cada quien aspira de acuerdo a su potencialidad y a su peculiaridad y a sus capacidades. En ese caso yo lo dije hace 4 años que iba a ser presidente. Hace 4 años lo dije y voy a ser presidente de El Salvador. Algunos se rieron, pero pues es normal, ¿verdad? El malinchismo en nuestro país es enorme.
Y así fue cuando manifesté que iba a ser alcalde de Quezaltepeque. Claro, mi familia es una familia de extracción muy humilde, pero digna. Mi papá carpintero, que en paz descanse mi viejito, y mi mamá nos crió en el mercado, vendiendo ropa usada, vendiendo carne en botella. Yo mismo salía con ella porque soy el menor de 7 hermanos, soy el 7º varón, ¿no? Entonces, y creo que en eso, cuando la gente se equivoca, porque solamente ven el panorama de afuera, no el corazón ni la capacidad. Y fui alcalde 3 periodos. Cambiamos ese municipio. Aún la gente me recuerda y pide que regrese. Creo que en ese caso he sido el único alcalde en la historia de Quezaltepeque que se ha reelecto. Nunca nadie se ha reelecto, ni antes ni después de mí. Ni el que está se va a reelegir, muy difícil. Entonces creo que después manifesté mi intención de ir a la asamblea. También se rieron porque dijeron, la asamblea, un diputado, tuve 3 periodos. Entonces, Dios sabe los propósitos de cada uno, le lleva la vida, le lleva los hilos, y por eso uno jamás le puede truncar los sueños a un amigo o a un hermano salvadoreño. Mis aspiraciones son normales, son naturales, son legítimas, ¿verdad? Me he preparado. Tengo un título universitario, soy catedrático universitario, di clases en UNAM Managua, en UTLA en Santa Tecla, y por supuesto tengo 2 hijos profesionales, mi compañera es profesional, ¿verdad? Mi pareja es profesional, y no solamente por el hecho de ser profesionales, sino que es la dignidad con la que hemos trabajado durante años. Me han querido acusar de cosas y aquí estoy, pues. Porque cuando uno se va a tirar, debe de tener 2 cosas. Primero, ver alrededor, y segundo, ver la cola, ¿verdad? Porque si traes una gran cola, ahí vas a estar renunciando como algunos alcaldes, ¿no? Y no están renunciando porque quieren, es porque lo están obligando. Entonces, si tú no tienes la dignidad de enfrentar la situación, tú lo primero que haces es aflojarte. Entonces, en ese caso, la militancia del FMLN debe estar clara de que este servidor van a tener a alguien con dignidad, con propuestas, cercanos a ustedes. O sea, yo me debo al pueblo. Me gusta tomar chuco en el parque, atol de piñuela, hojuelas. Es decir, soy de la gente me ve, me saluda, nos tomamos un café. No soy virtual, pues, ya no soy del metaverso. Ahora, dentro del FMLN, lo ha externado desde hace mucho tiempo, que le ha dicho la dirigencia. Es decir, claro, estamos en procesos de internas, claro, habrá otros que se van a inscribir, pero ¿qué posibilidad ve usted que su candidatura pueda proceder al interior? Mucho, porque el 19 de diciembre, en la última convención del FMLN, ocurrió un hecho interesante. ¿Cómo se llama la convención? Las bases mandan. Por lo tanto, no tengo que pedirle permiso a nadie para inscribirme. No tengo que pedirle, no tengo padrinos. Es decir, somos compañeros, un equipo, un colectivo. Todos los afiliados están claros que pueden ser candidatos. Incluso hay una resolución que no solo los candidatos, también los aliados pueden ser parte como candidatos nuestros. El único requisito es que se tiene que afiliar, pues, y es normal según la ley de partidos políticos. Correcto. Pero en ese caso he hablado con mucha base en Chalatenango. Les mando un saludo a los chalatecos, a mis hermanos, a los migueleños, los aguachapanecos. Estuve en Sonsonate hace poco, a los amigos de Morazán, en Usulután. Tengo una cantidad de compañeros que me respaldan, y lógicamente uno también debe de estar claro que hay una fuerte base en la libertad, de donde yo soy, de Quezaltepeque, ¿verdad? Un fuerte apoyo en la paz, en Chalatenango especialmente, pero también en Cuscatlán y en Cabañas. En la Unión, donde estuve también en una entrevista, visitamos a varios compañeros. Pero hay una cosa importante: el derecho es inalienable de participar de cada uno de los ciudadanos salvadoreños, con determinación, con la mente clara y con la fortaleza de estar consciente de lo que se va a hacer. Pueden aparecer cualquier tipo de señalamiento, pero estas manos, y lo pueden corroborar, jamás ha agarrado 5 centavos ni en Asamblea Legislativa ni en ningún lado. No tengo ninguna deuda, no le debo a nadie. Lo único que le debo a mi pueblo es la necesidad de trabajar por usted. Ahora, ¿no es el mismo o es el mismo FMLN
el de antes, el que ganó 2 periodos electorales, al FMLN que está ahora tras los resultados electorales que se ha obtenido. Es decir, la maquinaria, por la cantidad de gente que ha abandonado las filas o los resultados adversos que ha tenido, digamos, ¿cómo estaría la estructura si es que a usted, la militancia decide que usted sea la persona que vaya a competir? Digamos, ¿cómo está en capacidad el FMLN o cómo estaría a afrontar un nuevo proceso electoral para obtener un resultado favorable contra Nayib Bukele, que ha mostrado la intención de la reelección? Claro, primero, la reelección es inconstitucional. Le busquen por donde le busquen 3 pies al gato, tiene 4. Pero en el frente, lógicamente, no es el mismo de antes. No estamos en el gobierno, tenemos pocas alcaldías, 4 diputados, pero siempre tenemos la convicción clara de la recuperación en el territorio. Estamos hablando de un proceso despacioso, consciente, vinculante, de unidad. Yo creo que el FMLN va a ser exitoso en la medida que nos preparemos en unidad, que sepamos que unidos somos más fuertes. La maquinaria electoral la tenemos. Somos de los pocos partidos, quizás de los únicos, que tenemos estructura en todo el país. No somos un partido electorero como Nuevas Ideas, que ya van a aparecer, pero durante todo este tiempo no aparecen sus estructuras. Ahí están divididos, hay 5 precandidatos en Quesaltepeque y se están dando de a galán para ser alcaldes. Ahí se van a dividir, ¿verdad? Ahí se andan jalando los pelos, aruñándose. Entonces, nosotros tenemos conciencia de 2 cosas. Primero, que pueden salir más precandidatos en el FMLN, y estoy consciente de eso. Segundo, que la dirección nacional no se va a meter a escogitar al candidato. Esa es una decisión personal, si me inscribo o no me inscribo, ¿verdad? Y además, ya hago el llamado a los candidatos a diputados y diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejales y al Parlacen, que se inscriban. Es más, ya se están inscribiendo, porque tú dices algo cierto. Hay gente que se fue del FMLN, que abandonó, pero que durante años se sirvió del FMLN. Hoy están en otros partidos y hoy incluso hablan en mal de la casa donde vivieron, ¿verdad? Eso dice mucho de su naturaleza. Pero hay otros que han llegado y se han afiliado por primera vez. Bien interesante este fenómeno, porque hay mucho joven que se afilió, hay muchas mujeres que se han afiliado, y por supuesto que continuamos el proceso de afiliación. No le queremos negar a ningún ciudadano la posibilidad de regresar al frente o de afiliarse por primera vez. ¿Sabes por qué? Porque somos un partido de historia. Somos un partido de historia y hemos tenido altos y bajos, aciertos y desaciertos. Hemos gobernado con aciertos y desaciertos, con megaproyectos grandísimos, más de 1.400 proyectos de agua potable en 10 años. Ahí está la gente con agua potable y los puede ver pues en qué fecha se le puso el agua. Proyectos como Ciudad Mujer, los paquetes agrícolas, los paquetes escolares, el Hospital de la Mujer, los puentes, las carreteras. Encontramos el país con 3.000 kilómetros de asfalto, ahora lo entregamos con 7.000 kilómetros y ahí están los datos. Creo que no se puede lapidar con lo negativo de un partido cuando escondes lo positivo. ¿Y qué le pasó al FMLN entonces? Es que hay cosas que uno debe de naturalmente también identificar. Probablemente la población esperó más de nosotros. Y estoy seguro que así fue. Que esperó más acercamiento con las comunidades rurales, que esperó mayor inversión en la parte rural, ¿verdad? La recuperación de caminos, más inversión en el agro, generar mayor cantidad de empleo. Pero lo que el FMLN tuvo fue la poca capacidad de anunciar los proyectos que hacía. El empoderamiento de la gente, porque también es correcto que tú le digas a la gente, mira, por este proyecto tiene que votar por mí. No es correcto. El Estado debe de garantizar la salud, la educación, el Estado debe garantizar el empleo sin estar pidiendo el voto a cambio. Es una obligación, la gente paga su impuesto por eso. Y el que no puede pagar impuestos, por eso está la solidaridad del que sí puede. Por eso debe de pagar más el que más tiene. Y creo que en esta parte el FMLN se equivocó en eso, en no poder, no vender, sino anunciar y promover sus proyectos, que fueron cientos de proyectos. Y la gente lo puede recordar, aunque quieran esconderlo, o quebrar las placas, o quitar las placas, o pintar las obras y decir que las ha hecho este gobierno, porque eso están haciendo. Creo que hoy por hoy, hay una cantidad de situaciones que la gente está recordando. Hoy está poniendo en una balanza, por ejemplo, los gobiernos municipales del FMLN, que eran exitosos, versus los gobiernos llorones de Nuevas Ideas. Imagínate un alcalde que diga, yo estoy de acuerdo que me quiten el FODES,
pero no hace obra en su municipio, porque están esperando que la DON lo haga, y la DON únicamente ha intervenido en 62 municipios. Dime, ¿dónde está el dinero del FODE de estos años? Cada municipio recibía aproximadamente entre 600,000 y $1 millón al año. ¿Dónde está ese dinero? Pues sencillamente está concentrado en 2 o 3 lugares donde la gente está viendo. Primero, el Centro Histórico de San Salvador. A mí me gustaría que mejor recompongan los centros históricos de cada municipio y que la gente disfrute de su centro histórico y que no tenga que viajar a ver otro, pues. Ofrecieron mejorar el Centro Histórico de Quesaltepeque, San Vicente, el de Hilo Vasco, y no le han hecho nada. Primero, porque no hay votos suficientes. Los votos se concentran en la capital. A algunos les molesta, pero es una realidad. Invierten en zonas populosas. Tú has visto la DON aquí en Escalón, en San Benito, pero si vamos a Sembra, Gualococti, vamos allá a Dulce Nombre de María, a la zona del Manzano, vamos al Tremedal, vamos a Cuevita, vamos allá por el Eramón, esos caminos están completamente abandonados. Y los alcaldes, ¿qué dicen? Es que no tenemos dinero, pero dicen que están de acuerdo que le quiten el FODE. ¿Por qué razón dicen? Porque si no los corren, ya no los dejan participar como candidatos. Incluso reclámenle a sus diputados, alcaldes, porque fueron sus diputados los que les quitaron el FODES. Ahora que van a llegar las elecciones, pídanles explicaciones. Y no por ustedes, por la gente. Ya la gente no recibe su paquete agrícola, porque recordemos que El Salvador eminentemente es rural, los municipios, y cada consejo municipal repartía abono y semilla durante la época de siembra. Ya no les dan porque no hay dinero. Reclámenle a los diputados. ¿Por qué? Porque únicamente pensaron en procesos electoreros para ganar votos, pero creo que se les fue la mano. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Un tema para las elecciones que siempre es importante es el tema territorial. Sí. Este tema es fundamental para los periodos electorales, contar con esas estructuras en los departamentos, en los municipios, en los cantones, para poder, tanto la defensa del voto como los mítines, todas las diferentes actividades que ya sabemos que se realizan previo y durante el día de la elección. ¿Cómo está actualmente el FMLN en las estructuras territoriales? ¿Se movieron, se desintegraron, están fortalecidas o están dispersas de cara a la nueva elección? No, al contrario, las hemos fortalecido. Después de la última convención del 19 de diciembre, se establecieron los parámetros con nuestro nuevo estatuto aprobado, es decir, hicimos reformas estatutarias, aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, publicada ya en el Diario Oficial, y eso determina ya nuestro rumbo como partido. Funcionan las 14 estructuras departamentales. Tenemos prácticamente directivas municipales en más de 220 municipios y estamos construyendo a través de equipos de apoyo en los que no existe. Es normal, ¿verdad? Casi nunca hemos llevado candidatos en los 262 municipios y casi ningún partido. Por eso están las alianzas, etcétera, ¿no? Pero ahora la gente de nuestro partido, heroica, los veteranos, las mujeres, los jóvenes, están preparando condiciones. Incluso me atrevo a decir que mucha gente que se fue a Nuevas Ideas, creyendo en el cuento, ¿verdad? O en los cuentos que escribía Hans Christian Andersen, eran verdades, ¿verdad? Sin embargo, en el camino se han dado cuenta de lo fraudulento que fue Nuevas Ideas. Están regresando. Y se van a dar cuenta que muchos que fueron de Nuevas Ideas van a participar como candidatos nuestros. Y no es porque nosotros queramos hacerlo, es porque ellos están buscando a su partido y dijeron, nos fuimos engañados o nos engañaron, nos mintieron, le pedimos disculpas al FMLN porque fue nuestro partido que nosotros nos fuimos sin ninguna lógica, pues. Eso precisamente, ¿por qué? Porque los municipios están sufriendo abandono, no hay obras, maltratos, los del CAN golpeando a los vendedores. No hay una relación directa con la población. Los proyectos de deporte, de cultura, salud, adultos mayores, se acabaron. No hay nada. ¿Por qué? Porque todo se concentró. Como dicen Manuel, todo se derrumbó dentro de mí. Y entonces nuestro partido, que escucha, que hemos aprendido de las lecciones de la historia, que estamos conscientes de un proceso de unidad,
que estamos claros que debemos presentarle a la población un plan alternativo y viable para el futuro, y que estamos conscientes que la gente va a regresar poco a poco, paso a paso. Debemos de estar preparados. Y el llamado es a la militancia a recibirlo bien. Gente que se ha ido desde el 94 está volviendo, porque es un proceso normal donde existen diferencias, pero esas diferencias debes convertirlas en oportunidades. Y yo soy un convencido de que si tú no das oportunidades, no te las dan a ti. Y estamos obligados a ser ese catalizador. Por eso en el FMLN hoy por hoy, muchos jóvenes van a ser candidatos. Por ejemplo, en La Libertad tenemos un joven Irving Sorto, emprendedor, empresario, que quiere aspirar a una candidatura. Al alcalde de Azacualpa, a Pablito en Chalatenango, que quiere aspirar a una diputación. Tenemos gente joven que quieren aspirar a un cargo de alcalde o de concejal. ¿Por qué no darles oportunidad? Eso es lo que determinó la Convención Nacional. Y no es la dirección la que va a decir este va primero, este va segundo, este va tercero. Van a ser los militantes los que van a votar en las internas, los que van a decidir en qué puesto van a ir cada uno de los candidatos. Hay algunos que dicen que una de las debacles del FMLN fue que perdió la lucha de calle, es decir, esas estructuras, esas organizaciones de apoyo, cuando había algo que no estaba bien, pues iban, marchaban, llegaban, presentaban recursos, entonces, y eso se fue perdiendo. No, es correcto, y voy a señalarlo. La función de la dirigencia del partido es fortalecer el partido, sus estructuras, cumplir los estatutos, que se cumplan los estatutos, fortalecer las bases departamentales y municipales, establecer las candidaturas, determinar el rumbo del país. Esa es la dirección. Y además, tener relaciones fuertes con los sectores sociales, populares, sindicalistas. Pero el error más grave, y lo señalo, es que se usurparon esos puestos. No se dejó de manera natural desarrollar a los sindicatos, a la fuerza social, a las fuerzas universitarias, sino que sencillamente las usurpaste. Y eso es cierto. Por esa razón ahora hay un alejamiento tan normal, que es lo que estamos tratando de recuperar, el diálogo fraterno con la fuerza social, el diálogo fraterno con la sociedad civil. Pero sociedad civil es normal, el vendedor ambulante, la sociedad civil es el vendedor del mercado, la sociedad civil son los gremios de profesionales, la sociedad civil son los sindicatos, la sociedad civil son los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil son los defensores del medio ambiente, la sociedad civil son los defensores de los derechos de los LGTB. Esa es la sociedad civil. Por lo tanto, no puedes contaminarla políticamente. Debe de tener esas alianzas estratégicas sobre la base del desarrollo normal del país, pero no potenciarlas como partido y decir si no está con el rojo o con el verde o con el azul, no sos parte nuestro. Debemos respetar los procesos naturales de la sociedad civil, de la organización territorial de cada una de las organizaciones populares, de los campesinos, de los obreros, de los médicos, de las enfermeras, de los abogados, es decir, las pautas claras de negociación para establecer un vínculo, si tú quieres, de forma electoral, un pacto social, un pacto por el agua, un pacto por la salud. Eso fue el error. No le diste el espacio suficiente para su desarrollo natural. Hay que hacerlo. Ahora, las encuestas actualmente no son favorables. Son mediciones, obviamente, de momentos, pero hoy por hoy no son favorables para los partidos tradicionales. Arena y FMLN, cuando se pregunta para la Asamblea Legislativa o para Presidente de la República, ¿creen ustedes que en lo que resta al 2024 irá cambiando? Hay un porcentaje del 50% que no sabe si va a votar y no ha decidido, que ese pastel podría moverse, o la militancia que se alejó decir, pues vamos a ir y vamos a acompañar con los votos. ¿Puede recuperarse una masa de votantes grande que tuvo el FMLN en su momento? Debes de ser sincero con la militancia, debes de ser sincero con tu votante, no mentirle. Debes de abrirle el corazón, debes de abrirle tu puerta, y tu puerta es tu cabeza, tu cerebro, tu pensamiento. No engañarlo, no decirle voy a presentar una cosa y hacer otra. Debes cumplir, porque en eso está el éxito de las relaciones futuras. Puedes engañar una vez
y decir voy a hacer un puente, voy a hacer el tren, voy a hacer el estadio, voy a hacer el aeropuerto, voy a ponerles un satélite, puedes decirlo, pero no lo cumples. Entonces el frente debe de hacer empatía con la gente, debe de hacer como una dendrita y un axón, ¿verdad? Una relación directa para que haya pensamiento. Entonces creo que en eso debemos de estar claros de lo que viene. Las encuestas no son favorables, por supuesto que hemos pasado más de 4 años con un ataque visceral permanente en los medios oficiales, en los medios youtuberos, facebookeros, nacionales y extranjeros, hermano, pagados o no pagados, que te están haciendo el ataque permanente. Yo he sido objeto de ataques permanentes casi todos los días. Es más, después de la entrevista de esta noche te vas a dar cuenta que ya mañana van a comenzar a aparecer los cortes y la edición de este programa, porque a eso se dedican, pero no tienen el valor de hacerme señalamientos de corrupción o de narco, porque no los tienen, ¿verdad? O de haber abandonado a mis hijos. Es decir, cuando uno habla de la perspectiva, debe de ser sincero con su gente. Las encuestas no son favorables, pero en un año cualquier cosa puede padecer. Cualquier cosa puede suceder. ¿Y sabes qué pasa? En un partido de fútbol se acaba hasta que se pite el final. Lo mismo es en las elecciones. ¿A qué aspiramos? Primero, a reconquistar el corazón de nuestra base, de nuestra militancia que se ha ido. Hay que ser honesto y sincero y fuerte y digno, pues. Digno, hay que tener dignidad a la hora de hacer los señalamientos también. No solamente el golpe de pecho, sino también las perspectivas futuras. Porque yo tampoco estoy de acuerdo en estar haciendo, digamos, enjuagues históricos que cometimos estos errores. Si el futuro está allá adelante, hay que pensar en perspectivas económicas, culturales, sociales, inversión, traer empleo, que mejoren los precios de los huevos que están como a 6.60. 6.60, ¿cuándo había llegado el huevo? Y que algunos dicen, pero en Estados Unidos es más caro. Pues sí, pero ellas ganan cuánto la hora, ¿verdad? Entonces, creo que debemos de ser más concretos, más sinceros con la militancia, y no solo con la militancia, con el pueblo, con el votante. Pero una cosa es cierta, Eduardo, 54% de la población salvadoreña no cree en partidos políticos, incluyendo Nuevas Ideas, que comenzó como un trombón, ahora vienen para abajo, primero porque han mentido. Han mentido, dijeron que iban a ser mejores, que no iban a viajar, que se iban a quitar los bonos, y parece pasarelas la Asamblea Legislativa, y ahí andan como mancha de chapulines 24, 25 diputados, haciendo nada, pidiendo reelección. Nosotros viajábamos a abogar por los tepecianos, por los Dreamers, a abogar por la gente sin documentos. Yo estuve en el Senado, en el Congreso, en el Departamento de Estado, en la Alcaldía de Washington, hablando con líderes religiosos, líderes políticos, abogando por los tepecianos. No anduve ahí sentado haciendo nada, hablando nada. A comer, pues. Y a la hora de pedir el informe, 7 años reservada la información. ¿Confían ustedes el trabajo del Tribunal Supremo Electoral para este proceso tal cual está planteado? ¿Cómo va? Mira, lo que les pedimos realmente es que hagan su trabajo correcto, ¿verdad? Que no se dejen amedrentar, ni mucho menos, ¿verdad? Que sean valientes. Y que si a la hora de ir determinando cualquier tipo de fraude que se está hueliendo, porque toda la legislación que están haciendo es para eso, imagínate quitar por lo menos el artículo que determinaba que un año antes no podían haber reformas. Modificaciones. Eso sí. Es ir acomodando a tu manera. Por ejemplo, si las encuestas te van diciendo, mire, el FMLN va avanzando por rostros en tal parte, quitémoslo y pongamos la bandera. Mire, el FMLN va avanzando en su bandera, mire, quitemos la bandera y pongamos el rostro. Por ejemplo, te pueden determinar, y te voy a dar a veces me dicen que quizás tengo una bolita mágica, porque yo fui el que anunció el tema de la reducción de los municipios. Yo lo anuncié en un programa y al día siguiente salió el presidente anunciándolo. Y les voy a decir más o menos lo que puede ocurrir. Primero, no van a reducir los diputados, van a seguir siendo 84, porque hubo reclamo interno en Nuevas Ideas, porque si ya hay reducción de 84 a 64, los primeros en quedar fuera son ellos, por su bancada mayoritaria, más los que van a perder en las elecciones, que son varios. Segundo, sí van a reducir los municipios, el anuncio viene antes de Semana Santa, y la plenaria va a ser jueves, oye lo que te digo. De esta semana. Este jueves, sí, y ese día van a anunciar la reducción de municipios. No sé si van a ser 150, 130, 100 o 50, no se sabe, pero esa es la reducción. ¿Y por qué el jueves de Semana Santa? Van a anunciar puente, y después de eso la gente se va de vacaciones, y ese tema supuestamente se le va a olvidar a la gente. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en torno a este tema y otros. Queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. No, muchas gracias, Eduardo, a ti,
A usted que nos sintonizó esta noche, pues gracias por estar pendiente, y si he tenido pues algún tipo de palabras que no le gusta, le pido disculpas. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descanse en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.